nuestro quinto estudio sobre el libro de Joel. Y como repaso debemos recordar que este libro está escrito especialmente a la última generación, como dicen los primeros dos versos, y que habla especialmente de una cosa que no ha ocurrido antes en la historia del mundo, solo una vez va a ocurrir, y Dios ha hecho llamados a su pueblo para llegar al monte de Sión, al lugar santísimo, el santuario celestial, para recibir una bendición. Las plagas babilónicas han entrado en el pueblo de Dios, han hecho mucho daño. Hay falta de predicación sobre la sangre de Cristo, sobre la vida de Cristo, y por eso el aceite del Espíritu Santo está escaso y los frutos casi no existen. Y en esa situación tan triste, Dios nos llama a un lugar celestial, pero nosotros estamos en la tierra. Por eso, nuestra esperanza de entrar, como Él nos está llamando 3 veces en Joel, 3 veces en Mateo 22 a las bodas, 3 veces en Apocalipsis 14, 3 llamados hace, pero para entrar tenemos que entrar por medio de la fe. Fe en nuestro sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. Así que es como el día de expiación final, donde habrá juicio y habrá el borrar de los pecados y el sello de Dios como lluvia tardía para los que entran. Pero hemos visto que no todos entran, no todos aceptan la llamada. Y así entonces estamos ahora en la parte final del libro, donde después de lo que estudiamos la semana pasada, estudiamos de que si no entras en el lugar santísimo del santuario celestial por fe, en esa hora del juicio final, porque la hora de su juicio ha venido, y si no entras, habrá otra congregación para ti. Si no congregas, Dios va a hacer una congregación, como leímos en el capítulo 3, verso 1, porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Dios va a reunir a todos los que no se acercan al lugar santísimo y los va a reunir en el valle de Josafat, como el hermano leyó en el versículo al principio. Y la vez pasada vimos que es triste estar en el valle de Josafat en esa reunión. Pero ahora concluimos con los versos 14 al 21 de Joel capítulo 3, que dicen así. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Es el título de este estudio, el valle de la decisión. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión.
Este valle es la valle de decisión, pero son en un sentido dos clases de decisiones. Una es la decisión de Dios porque es el juicio final y otra es la decisión del ser humano. Y el ser humano que no responde a la llamada para entrar por fe al juicio investigador, por entrar por fe y pedir Dios, júzgame, el que no entra pidiendo juicio, no recibirá el borrar de los pecados y no recibirá la lluvia tardía, el sellamiento. Pero las decisiones que hablamos aquí también son de los que posible no hicieron ninguna decisión, ni les importaba el llamado de Dios. Y dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es decir, que unos dicen, dan excusa, dicen, no puedo llegar a las bodas porque tengo un terreno que cuidar, tengo alguna cosa aquí en este mundo. Otros posible dirán, esos son fanáticos que hacen llamada al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Por qué? Este no tiene ningún valor para mí. Y otros dirán, yo no voy a aceptar este mensaje porque me van a burlar de mí, diciendo, ¿cómo vas a entrar en el lugar santísimo? Pero el llamado, ya hemos visto, es entrar por fe en nuestro sumo sacerdote. Como Josué en Zacarías capítulo 3 era vestido de vestiduras viles, así nuestro sumo sacerdote está llevando los pecados nuestros. Y si él lleva nuestros pecados, si hemos mandado nuestros pecados de antes a juicio, él se pondrá en juicio en nuestro favor y pasaremos el juicio. Pero dice Apocalipsis 3:5 que algunos recibirán el borrar de sus nombres. Seguramente en el juicio no se encontró los pecados perdonados. Por eso hemos dicho que es necesario una preparación para este día de juicio. Y dice el verso 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es un anuncio del juicio y esto ya pasó cuando comenzó el juicio de los muertos, pero ahora esperamos que también se muestre nuevamente en los cielos señales. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Pero también el sol es símbolo de adoración del sol. Y esperamos que por la predicación del fuerte pregón habrá quienes ponen tan claramente que la adoración del sol es cosa incorrecta, que el sol se oscurecerá. La luna representa la iglesia y muchos adoran a la iglesia. A cualquier iglesia que sea la suya, muchos adoran y dicen lo que la iglesia dice es lo que yo creo. Lo que la iglesia cree es lo que yo creo. Pero dice que oscurerá también la luna. Puede ser que es predicado la verdad tan claramente que se quita de la mente de muchos su oscuridad en adorar a su iglesia. También estrellas caerán. Dice, las estrellas retraerán su resplandor. Y estrella en Apocalipsis representa a un mensajero, un ángel. Y entonces habrá predicadores que van a oscurecerse, que van a caer, que van a perder su luz. Eso debemos esperar porque Pablo escribió a Timoteo diciendo, en los últimos días, algunos apartarán de la fe. Así que podemos esperar estos señales también, no solo señales físicas en la luna, en el sol y en las estrellas, sino también en la población humana. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Eso nos hace pensar en lo que escribe Pablo en Hebreos capítulo 12, después de hablar mucho del juicio
hablando de otro monte aparte del monte Sinaí. Y después dice, vamos a comenzar en el verso 25, mirad que no desechéis al que habla. En aquel entonces fue Moisés que hablaba, ¿no? Pero ahora Dios habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. En el monte Sinaí hubo un terremoto, ¿no? Pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quedan las inconmovibles. Entonces en el juicio final será como un terremoto y las cosas movibles serán botados. Todo la cizaña será quitado de la iglesia. Y esto entonces es lo que habla de un terremoto que no solo mueve la tierra, sino también el cielo. Y el verso 27 de Hebreos 12 dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que quedan las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y lo que leímos en el verso 16 de Joel 3 dice, Jehová rugirá desde Sión. Entiendo que es lo que pasa en el tiempo de las 7 últimas plagas. Y en la penúltima plaga dice en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. El Padre está sentado en el trono, en el cielo, y lo que dice en Joel es, y Jehová rugirá desde Sión, es en el templo celestial, desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, porque Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esto nos da a entender que nuestra única esperanza en el juicio es la misericordia de Dios y nuestra única defensa es la oración, porque es Jehová nuestra esperanza y la fortaleza de los hijos de Israel. El verso 17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Veo aquí entonces cuando viene la voz de Dios en la séptima plaga, veo que entonces también viene lo que llamamos la glorificación, porque dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Esto está diciendo que la iglesia militante ha llegado a ser la iglesia triunfante, y en la voz de Dios es entonces la glorificación de la cual habla Pablo en Romanos 8. Podemos comenzar leyendo en el verso 17 de Romanos 8, donde habla de la glorificación. Habla también de la tribulación, que ahora estamos pasando tribulación, pero si quedamos con Cristo en la tribulación, en los sufrimientos, estaremos también con Él en la glorificación. Y así vamos a leer los versos 8 del Romanos 8, 17 al 21.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos hablando de algo en nosotros. La justificación es fuera de nosotros. La santificación está en nosotros. Y esto es una gloria que se va a venir en un día futuro en la voz de Dios que será manifestada en nosotros. Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Tenemos la corrupción desde que nacimos, desde que fuimos concebidos, como dice David, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Los que nacen salen mentirosos desde el vientre, dice en Salmo 58:3. Entonces aquí está diciendo que la esclavitud de la corrupción será cambiado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es la gloria, la glorificación, la obra final de perfeccionar el carácter del cristiano, de la obra final de la lluvia tardía del Espíritu Santo en llevarnos al premio que es el blanco que hemos estado siguiendo en nuestra vida de santificación. Y debemos ver también en Jeremías 25, en cuanto a esta porción, Jeremías 25 del 30 al 32, dice así, 30 al 33. Jeremías 25, 30 al 33. Tú pues, hablando al profeta, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción del lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán entregados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de la voz de Dios. Como dice aquí, llegará el estruendo hasta el fin de la tierra. Dios va a hablar y en este último momento terminan las 7 plagas y quedan entonces muertos los incrédulos y glorificados los creyentes. Regresamos ahora a Joel, el capítulo 3. Y hemos leído de la voz de Dios, ¿no? En el verso 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habita en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Esta es la glorificación. El pueblo de Dios se llama Jerusalén, es la esposa del Cordero, ¿no? Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Ya no habrá
chivos, cizaña en el pueblo de Dios, que actualmente sí hay. Sucederá en aquel tiempo, verso 18, que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Esto nos hace recordar lo que dice en Isaías 55. 55:1 de Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Habrá vino y habrá leche. Habrá la sangre de Cristo. Habrá la leche de nutrición, como es la palabra de Dios. El pueblo de Dios tendrá esas bendiciones. Y como dice en Apocalipsis, el capítulo 22, comenzando con el primer verso, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y Ezequiel habla también de este río que sale del santuario, y así también hemos leído en Joel, diciendo: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mostos. Este es para el vino, representa la salvación, el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. El valle de Sittim es el valle de acacias. Este es el valle donde pasó el pueblo de Israel lo último antes de cruzar el río Jordán para conquistar a Jericó. Así que esto está hablando de los últimos días del pueblo de Dios en esta tierra, y dice que les será dada una fuente de la casa de Jehová que regará el valle de Sittim. Donde está el pueblo de Dios listo para cruzar a la tierra prometida, habrá la fuente del agua de vida. Y también de ellos, como Cristo dice, saldrá el Espíritu Santo como río de agua, ¿no? Así que el agua es para darles a ellos, darles para su sed, y también ellos tienen el Espíritu Santo en su plenitud dentro de ellos. Pero el verso 19 dice: Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Aquí estamos viendo entonces los que maltrataron al pueblo de Dios. Y dice que Egipto será destruido. Los que han maltratado, los que han esclavizado a los hijos de Dios, ya serán destruidos. Este es los actos últimos de esta tierra, y Edom será vuelto en desierto asolado. Edom es el pueblo de los hijos de Esaú, que es pariente, se puede decir, del pueblo de Dios, pero ellos también, por no entrar al juicio investigador, no recibirán la bendición de la lluvia tardía, de las aguas que salen del fuente, y serán una desolación sin agua. Porque Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación. Y debemos leer en Isaías 4, el capítulo 4 de Isaías, y los versos 3 y 4. Que dicen así: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivos, los que tienen sus nombres todavía en el libro de la vida. Y recuerdan, como hemos dicho,
Este libro fue escrito ¿por quién? Por Cristo mismo. La vida del Cordero es la vida de Cristo. Es los 33 y medio años que Él vivió sin pecar en este mundo. Y este libro es donde queremos que estén nuestros nombres, porque ahí entonces es la perfección que Dios demanda. Y si nuestros nombres están en el libro de la vida, tenemos entonces la esperanza de lo que dice aquí. Y acontecerá que el que quedare en Sión, donde hemos entrado por fe, al lugar santísimo, y el que fuere dejado en Jerusalén, entre el pueblo de Dios verdadero, será llamado santo. Esa es la santificación completa. Todos los que en Jerusalén estén registrados, aquí está registrado. Si no estás registrado, no vas a tener parte de estas bendiciones. Que estén registrados entre los vivientes. Esos son los que quedarán vivos en los eventos finales. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Esta entonces es la esperanza de ser limpiado en el juicio. Y Malaquías también habla de esto diciendo en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3, los versos 2 y 3. Hablando a nosotros, dice, ¿y quién podría, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es la venida de Cristo al juicio, al lugar santísimo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y en Joel dice, en los últimos versos del capítulo 3, Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Es lo que acabamos de leer en Malaquías, ¿no? Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Podemos leer también en Salmo 132. Salmo 132, los versos 13 al 16, que dicen así. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, y sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Este es lo que espera, la esperanza del pueblo de Dios. Que Dios, dice, ha elegido a Sión. Este es el pueblo elegido. Esto es lo que dice en Apocalipsis 14:1, que son los 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sión. Y Dios va a habitar con su pueblo y su pueblo con él. Y esta es la esperanza que tenemos, que está puesto delante de nosotros, como dice en Hebreos capítulo 6, al fin del capítulo 6 de Hebreos, nos habla de esta esperanza.
Vamos a leer del verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, promesa y juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No es una cosa que tenemos ahora, pero es una esperanza segura por promesa de Dios y por juramento de Dios que Él cumplirá su pacto. Y la esperanza es esta, pero los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, y dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Tu alma está anclado? Aquí habla de como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, es dentro del lugar santísimo. Dentro del velo debe estar nuestra ancla de esperanza, porque ahí es donde vamos a recibir la bendición final del borrar de los pecados, seguido por la lluvia tardía, el sellamiento del pueblo de Dios. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Cristo entró a ascender del cielo a ungir el lugar santísimo y el lugar santo del santuario celestial. Después comenzó su obra en el santo y ha pasado en el tiempo del juicio final, como dice Apocalipsis 14:6, al santísimo. Pero, primeramente, entró en lugares celestiales como Moisés para ungir el nuevo santuario, porque antes el santuario estaba en la tierra, pero Hebreos habla del santuario celestial y dice donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el nuevo Moisés, el precursor, hecho sumo sacerdote, después como Aarón, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y hoy en día nuestro ancla debe estar tirado dentro del lugar santísimo para estar cogiendo. Si estás en tu barquito en el mar y tienes tu ancla bien clavada en una piedra, tú puedes jalar la cadena o el lazo, la soga. Tú puedes ir jalándolo y tu barquito acercará más y más a tu ancla. Así que esa es la ancla que tenemos en el lugar santísimo, dentro del velo, donde Dios va a hacer su última obra, su obra única en toda la historia. Y como conclusiones tenemos que el mundo entero será llevado a una decisión final. O una persona decidirá sufrir aflicción con el pueblo de Dios, o Dios dará el veredicto de fallo. Así que estamos en el valle de decisiones y tú puedes decidir entrar al lugar santísimo o puedes rehusar la llamada. El mundo entero será llevado a una decisión final, al valle de decisión. O una persona decidirá sufrir aflicción con el pueblo de Dios, ser burlado, sufrir persecución, posible hasta la muerte, o Dios dará el veredicto de fallo a los que no se acercan al lugar santísimo. Como segunda conclusión, he puesto Dios purificará completamente a su pueblo, borrará sus pecados y los llenará con su Espíritu Santo. Esto es la glorificación, es una esperanza, es una promesa. Y como tercera conclusión, el pueblo de Dios estará seguro eternamente y Dios morará con ellos eternamente. Nunca seremos más apartados de nuestro Señor. Siempre estaremos con Él y tendremos la seguridad eterna. Ahora tenemos el perdón de los pecados. Este es
condicional y temporal. Pero el borrar de los pecados no es condicional ni temporal, sino eternal. Que Dios nos dé fe para entrar al lugar santísimo, donde Cristo está esperando juzgarnos y darnos las bendiciones que Él ha prometido. Aquí está. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice así: por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual servimos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor. Mi pregunta es, ¿cómo mantenemos, cómo nos mantenemos en la gracia? Estaba leyendo del verso 28 del Hebreos 12, ¿no? Así que 12:28, nosotros sí. Un reino inconmovible. Eso entiendo que está hablando del juicio final, que entonces el reino de Dios, el pueblo de Dios, ya no se cambiará. No entrarán más después de esto, ni saldrán más después de esto. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pero tu pregunta es cómo nos mantenemos en la gracia, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que donde usted lee gratitud, mantengamos gratitud. Yo revisé acá el texto en el original en griego y no usa la palabra gratitud, sino que usa la palabra gracia, la palabra jarín, que es jarito. Tengamos la gracia o mantengamos la gracia. Sí, Entonces, en el original gracia, así dice. Gracia en su primer significado es una cosa en el corazón de Dios, no una cosa en el ser humano. En el corazón de Dios, la gracia es considerarnos a nosotros o a alguien mejor que es. Eso necesitamos siempre si somos pecadores, ¿no? Necesitamos que seamos considerados mejores que somos. O puedes pensar que es la sonrisa de Dios. Es una cosa que es propio de Dios, la gracia. Y la gracia es su consideración de nosotros que seamos mejores de lo que somos. O como dice Romanos 4:17, Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Pero Efesios, en el primer capítulo, habla de que la gracia sobreabundó y sobreabundó en el don del Espíritu Santo a nosotros. Así que hay dos clases de gracia, la gracia salvadora y la gracia santificadora. La gracia salvadora está en el corazón de Dios. La gracia santificadora es el don del Espíritu Santo que nos va purificando. ¿Cómo nos mantenemos en la gracia? Hebreos 3 y 4 dice que no debemos dejar que los pecados se amontonan para endurecer el corazón. Entonces, confesar los pecados es una manera. También otra manera es, como dice en Romanos 1, no dieron gracias a Dios. Debemos estar siempre dando gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado en nuestra salvación en Cristo y en el Espíritu Santo y en el sol y el agua que está dado a incrédulos y creyentes todos, ¿no? Entonces, es confesar los pecados, es agradecer a Dios y es poner nuestra fe y esperanza en lo que Cristo está haciendo en nuestro favor en el santuario celestial. Desde su ascensión ha tratado con personas la justificación, con pecados el perdón, con buenas obras la purificación. En estas cosas siempre debemos estar confiando. Y él dice, el que me testifica entre los hombres, yo testificaré ante mi Padre. Así que andamos en testificar, porque el que testifica tiene que estudiar y para estudiar se acerca más y más a Dios porque la fe se aumenta. Así entiendo que mantengamos la gracia. Amén. Amén. Ricardo, Muchas gracias, hermano Ricardo. Le escuchamos. llegó una pregunta. Un hermano o hermana quiere solicitar al hermano Ricardo Marín si puede volver a explicar nuevamente el verso 15 que habla del sol y la luna se oscurecerán y el verso 19. Amén.
De Joel capítulo 3, hermano Ricardo. Capítulo 3, verso 15 y el 19. Por favor. 15 al 19. Mucho. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. He dicho que este puede ser de una de las dos cosas. Una cosa se puede decir espiritual y una cosa física, ¿no? Que hubo un día de oscuridad antes del juicio, que comenzó el juicio investigador en los años 1840. Hubo caída de estrellas en 1833. Hubo terremoto en Lisboa, cosas que señalaron la venida del juicio de los muertos. Pero creo que aquí nos está hablando del juicio de los vivos en la valle de decisión para nosotros y que se repetirá tales señales de sol, de luna y de estrellas. Pero también tiene su aplicación espiritual porque el sol es adorado en la adoración del día del sol. Y esto se debe oscurecer, o es decir, debe ser predicado el sábado del Señor, el séptimo día. Y cuando Amén. es predicado esto, muchos deben estar esclarecidos de las tinieblas en que adoraban antes al día del sol. Y la luna, muchos adoran a sus iglesias y quieren quedar en las iglesias de sus padres para siempre, no les importa qué crean o cómo cambien sus doctrinas. Pero la luna se oscurecerá, es decir, que será mostrado que las iglesias que han apartado de la palabra de Dios ya son oscuridad y sus miembros deben salir de ella, como dice en Apocalipsis 18, salir de Babilonia. Babilonia son las iglesias falsas y las estrellas caerán. Su aplicación espiritual es que estrella representa a predicador, a mensajero de Dios, y habrá mensajeros verdaderos que caen y que se apagan su luz. 16. Y Jehová rugirá desde Sión. Estoy diciendo que esa es la voz de Dios. Es la voz de Dios en la séptima plaga que menciona en Apocalipsis 16, 17. Dios rugirá, ¿no? Jehová rugirá de Sión. Sión, ya hemos dicho, es el lugar santísimo. Y dará su voz desde Jerusalén. Es el pueblo de Dios. Y temblarán los cielos y la tierra. Un terremoto física puede haber, pero también, especialmente en Apocalipsis, en el sexto sello, y en Apocalipsis podemos leer en 11 de Apocalipsis, que es exactamente el tiempo de que está hablando Joel en esta última parte del capítulo 3, y lo mismo que no leímos antes, pero debiéramos haber leído de este terremoto en Apocalipsis 11, 13. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Esa es en la sexta trompeta. En aquel tiempo, en aquella hora, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es el terremoto que viene después, antes que el verso 15 que dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces estamos diciendo en Joel 3:16, Jehová rugirá, es la voz de Dios cuando es glorificado el pueblo de Dios, y hay, según Daniel 12, una resurrección especial de los que murieron en la fe de los 3 ángeles. Y así dice, Jehová rugirá de Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. En todo este terremoto, en todo este juicio, hay una sola esperanza. La esperanza no es tu propia santificación. La esperanza no es tu carácter tan bella.
La esperanza no son las buenas obras que has hecho en tu vida. La esperanza es Jehová, la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El verso 17 dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, habito en el lugar santísimo donde está Cristo, en el monte de Sión. Este es el pueblo sellado, estos son los 144,000. Habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Jerusalén es la esposa del Cordero, y dice en Apocalipsis 19 que ella se ha preparado y está vestido de ropa, vestidura blanca, porque está listo para el matrimonio. Y aquí dice, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Quiere decir que ya no habrá cizaña entre el trigo de la iglesia, sino quedará trigo no más. Y el verso 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. El valle de Sittim es el momento antes de cruzar el Jordán, y esperamos, es la esperanza que tenemos dentro del velo, que entrando al lugar santísimo por medio de fe en nuestro sumo sacerdote, recibirán estas bendiciones: el borrar de los pecados, el sello de Dios vivo, el sello último, ¿no? Porque hubo sello para todos los que creen en Cristo en Efesios 1, 13 y 14, pero el sello final de Apocalipsis 7 es lo que recibimos en la bendición de esto que habla leche, mosto y aguas. Y aguas saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Es decir, seremos plenamente, completamente llenos del Espíritu Santo en la glorificación del pueblo de Dios y cruzaremos el río Jordán. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que no nos dejas sin aviso de los eventos por venir, que están para venir, sino que has dicho a tus profetas las cosas que van a venir, y que nosotros por medio de estudiar los profetas podemos entender las cosas que van a venir y saber lo que nos toca a nosotros en este día. Porque tú has mandado llamados al santuario, llamados a las bodas, llamados como los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y es para nosotros ya claramente el deber de entrar por fe y recibir la invitación a las bodas. Te damos gracias que has preparado bendiciones extraordinarias para todos los que entran para recibir lo que está anclado dentro del velo. Amén.